Buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria del mes vigente. El primer punto es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 30 de septiembre de 2025. ¿Alguien quiere salvar su voto? ¿Alguna incidencia al acta? Queda aprobada por unanimidad. El punto segundo es dictámenes de las comisiones informativas municipales. 2.1. de la Comisión Informativa Municipal de Régimen Interior, Economía y Hacienda, Contratación Especial de Cuentas. 2.1.1. El expediente 4.274/2005, propuesta de acuerdo de levantamiento de reparos en expediente de productividad y gratificaciones de empleados públicos. Nos lee la señora secretaria la propuesta de acuerdo. La Comisión Informativa Municipal de Régimen Interior, Economía y Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 27 de octubre de 2025, dictaminó favorablemente por unanimidad el número legal de los miembros de dicha comisión, 12 del total de 12, la siguiente propuesta, cuya parte dispositiva dice así. Primero, levantar los reparos de la intervención detallados en el cuadro anterior adjunto en virtud de lo argumentado en el fundamento de derecho segundo. Segundo, aprobar el gasto, su disposición, reconocimiento de la obligación y pago con cargo a las aplicaciones presupuestarias detalladas en el cuadro superior adjunto, condicionado a que el expediente de modificación de crédito 20/2025, aprobado inicialmente en sesión plenaria el 30 de septiembre de 2025, adquiera la condición de aprobación definitiva. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la Oficina de Contabilidad Municipal. Muy bien, intervenciones, si las hubiere. Procedemos. Sí. Buenos días. Simplemente disculpar al compañero Alejandro, que por motivos de trabajo está fuera de Salamanca y no podía venir, y en el tema ratificarnos en el apoyo de la comisión. Gracias. Procedemos a la votación. Votos a favor de la propuesta de acuerdo. Queda aprobada por unanimidad. 2.1.2. Expediente 3.329/2025. Propuesta de acuerdo de aprobación inicial de modificación de ordenanzas. Nos lee la señora secretaria la propuesta de acuerdo y a continuación los grupos tienen la palabra. La Comisión Informativa Municipal de Régimen Interior, Economía y Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en su sesión celebrada el día 27 de octubre de 2025, dictaminó favorablemente por mayoría absoluta del número legal de los miembros de dicha comisión, 9 votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones, 2 del Partido Socialista y 1 de la concejala del Grupo Mixto de Vox, del total de 12, la siguiente propuesta, cuya parte dispositiva dice así. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales vigentes, número 3, reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, número 9, reguladora de la tasa por el servicio de recogida domiciliaria y tratamiento de basura y o residuos sólidos urbanos, número 24, reguladora de la tasa por depuración de aguas residuales en la estación depuradora de aguas residuales EDAR de Salamanca, número 27, reguladora de las tarifas que regulan los precios por la prestación de los servicios municipales de agua potable y alcantarillado, y número 32, reguladora de la tasa por la prestación de determinados servicios especiales de policía local, en los términos que figuran en el fundamento de derecho segundo de este acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo provisional en el tablón electrónico municipal, en el portal de transparencia municipal, en el boletín oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia durante 30 días hábiles, contados a partir de la publicación del último de los citados anuncios, a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, finalizada la exposición pública, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la modificación de la ordenanza. No obstante, en el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. Cuarto, publicar el acuerdo definitivo, incluyendo el provisional elevado a definitivo en su caso, y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón electrónico municipal y portal de transparencia, sin que entre en vigor dicha modificación hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación,
esta publicación se realizará mediante un texto refundido de las ordenanzas modificadas que incluya las modificaciones aprobadas. Quinto, remitir certificación del presente acuerdo a la Comisión de Precios de Castilla y León para la tramitación de la aprobación de los precios previamente autorizados respecto a la modificación de la ordenanza número 27, reguladora de las tarifas que regulan los precios por la prestación de los servicios municipales de agua potable y alcantarillado. Buenos días. Mi voto va a estar motivado principalmente por la modificación de una de las ordenanzas y que es en la que más voy a detener mi intervención. Respecto a la ordenanza Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO, la modificación es mínima y se debe a la necesidad de adaptación del acuerdo de delegación de tributos de Resa. Puedo aceptarlo, siempre recordando, como siempre lo hago, que somos uno de los municipios más caros de la provincia de Salamanca, incluso de algunas ciudades de Castilla y León, pero al no suponer ningún incremento no tengo ninguna objeción que hacer y en este mismo sentido el año pasado voté favorablemente esta otra modificación que se hizo. Tampoco ninguna objeción a la tasa por la depuración de aguas residuales en la estación depuradora de aguas residuales SEDAR, ya que se traslada el coste repercutido por el Ayuntamiento de Salamanca modificando la cuota tributaria. Entendemos la revisión tarifaria del contrato de Aqualia por el Ayuntamiento, aunque es sabida nuestra oposición a la privatización de este servicio, y nada que objetar tampoco a la adaptación de la ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de determinados servicios especiales de policía local a una normativa impuesta por ley sin afectar además al coste del mismo. Nuestras objeciones vienen determinadas por la Ordenanza 9, tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos municipales. Ya sé que la argumentación está basada en la adaptación de la ordenanza a la Ley 7/2022 del 8 de abril. A pesar, pero la tasa, quiero decir que la tasa por la que ha optado el equipo de Gobierno a mí me parece injusta, no sé si es la palabra más acertada, pero desde luego no adecuada. A pesar de que desde hace años conocíamos esta situación y podíamos haber trabajado medidas y adaptarnos para que no se diera esta subida tan brutal, se ha optado por el camino más fácil, tabla rasa para todos, al menos así lo entiendo yo. Ante una subida que era inevitable por imperativo legal europeo, se ha optado por una subida lineal y, bajo mi punto de vista, disparatada para todos los vecinos y vecinas de Santa Marta, sin tener en cuenta algunos aspectos sociales para elaborar esta ordenanza. Bajo mi punto de vista, el equipo de Gobierno ha elegido la forma más simple y menos equitativa de aplicar el ya llamado a nivel general tasazo, que es un impuesto inevitable porque es por ley. Efectivamente, se han aplicado una subida lineal y esto no es lo que dice la ley. La directriz europea dice que quien contamina paga y yo me pregunto, ¿y quien no contamina tiene que pagar lo mismo? Ya sé, Santa Marta no está preparada para eso y no hemos podido poner los medios posibles desde que conocemos esta directiva europea. Tampoco creo que no se ha tenido en cuenta y no se ha valorado el pago que puede hacer una vivienda con un habitante y el que puede hacer otra con 4 o con más, intentando introducir algún coeficiente en el cálculo de la tarifa por generación de residuos que tenga en cuenta el número de personas que residen en una misma vivienda, que evidentemente a más personas que habiten, más residuos generan. Y la considero injusta también porque los vecinos pagarán lo mismo independientemente de los metros que tenga su vivienda. Hemos tenido tiempo suficiente para trabajar conjuntamente, incluso con la oposición. Centenares de propuestas para corregir esta subida tan agresiva. Recuerdo que tiempo atrás así se hacía, se nos facilitaba y hasta llegábamos a acuerdos. Ahora las cosas han cambiado mucho. Tenemos noticia cuando se convoca la comisión. Incluso el equipo de Gobierno se podía haber planteado, en lugar de imponer una nueva tasa, la opción de buscar alternativas para reducir la carga económica sobre los vecinos, como la reducción de otros impuestos o la eliminación de gastos innecesarios. Así lo han hecho otros ayuntamientos, incluidos ayuntamientos del PP. Pero ha elegido repercutir sobre el coste íntegro de la recogida de residuos sobre las familias, en vez de aplicar criterios de progresividad o mecanismos de pago por generación, como recoge la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada en 2022. Y ya no digo nada de tener en cuenta otras condiciones que contempla la ley para bonificar a los vecinos, como el compostaje doméstico, que duró un suspiro en los poquísimos sitios que se implantó en Santa Marta, o por la cantidad de poda que se genera en cada domicilio.
Porque sí, porque este nuevo impuesto debería contemplar el pago por generación, es decir, mayor tasa a quien más genera, y esto repercute a aquellos ayuntamientos que no separan y reciclan correctamente en origen. Cuantas más toneladas enviemos al vertedero, más pagaremos. Cuanta menos toneladas enviemos, menos pagaremos. También deberíamos concienciar sobre este aspecto a nuestros vecinos. Lo que se ha aprobado aquí, lo que se va a aprobar, es prácticamente casi duplicar la tasa a todos los vecinos y vecinas del municipio, independientemente de su situación económica y del tamaño de su vivienda. Si esta tasa tiene por objetivo cubrir el total del coste en recogida de residuos, cuantas más oportunidades demos desde nuestro ayuntamiento para reciclar, menos residuos se generarán y menos tendremos que pagar. Y desde mi ignorancia, pregunto que si esta tasa tiene en cuenta el volumen de residuos para que pague más el que más genere, ¿no podría suponer también una bajada de recibo para la mitad de los contribuyentes que menos residuos generan? Me surgen dudas, que lo digo desde mi ignorancia y sin acritud, y siempre en modo de pregunta sobre si una tasa que no es progresiva puede recurrirse, ya que si así fuera el ayuntamiento podría encontrarse en una situación un poco comprometedora. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Buenos días a todos. Mi voto va a venir condicionado no por la modificación de la ordenanza número 3, número 24, número 27, número 32. Va a venir condicionada por la número 9. Esta tasa, el basurazo, tiene su origen en la fanática política climática promovida por la Unión Europea. El objetivo de esta ley es quien contamina paga. ¿Cómo podemos medir lo que contamina a cada persona? Este fanatismo climático que promueven en Bruselas tiene consecuencias directas en la vida y la prosperidad de los ciudadanos de Santa Marta. Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido ser el alumno aventajado de Bruselas y ha impuesto este tasazo yendo más allá de lo que nos exigen los burócratas de Bruselas. Los españoles y los santamartinos no podemos más y no podemos aceptar que el fanatismo verde de unos pocos acabe repercutiendo en el bolsillo y la economía de las familias y los trabajadores de Santa Marta. Vox está a favor del cuidado del medio ambiente, del reciclaje y del aprovechamiento de los recursos, pero no a costa del contribuyente. Por lo tanto, desde Vox Santa Marta exigimos que desde este ayuntamiento se trabaje para conseguir la derogación de esta tasa a nivel nacional y pedimos buscar hasta el último resquicio legal para paralizarla y, si no quedara más remedio, de reducir su impacto en los vecinos de Santa Marta, reduciendo otros impuestos. Muy bien, gracias. Grupo Socialista. Buenos días de nuevo. Simplemente, pues como ya han explicado prácticamente todo, nosotros ya en la comisión nos abstuvimos porque queríamos ver mejor el tema. Nos ratificamos en la abstención, ya que hay unas ordenanzas que si se votaran por separado las votaríamos a favor, pero como va todo en conjunto, ratificamos nuestra abstención. Muy bien. Por parte del equipo de Gobierno, la concejal de Economía tiene la palabra. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Pues no os acostumbréis, pero os voy a dar la razón. No es una ley justa, no es fácil aplicar esto, pero se ven muy bien los toros desde la barrera. Nosotros estamos gobernando, estamos en el equipo de Gobierno y estamos obligados por ley a aplicar una ley que el Gobierno central de España ha marcado, con muchísimas incongruencias, pasándose por encima la ley que marca la Unión Europea, pero estamos obligados. Esa es la parte que nos toca a nosotros, cumplir la ley, igual que la tenemos que cumplir en otros aspectos. Pero yo me voy a centrar en lo que el equipo de Gobierno, a pesar de lo que se dice, no se trabaja, sí se trabaja, Carmen, bastante. Y no hablo solo del equipo de Gobierno, como los políticos, sino los técnicos llevan un año, exactamente un año, intentando ver la mejor forma para aplicar esta ley, que es una auténtica locura y una auténtica incongruencia. Lo hemos hecho fijándonos en el modelo de nuestros vecinos de Salamanca. No hemos querido tocar más de lo necesario para evitar que las posibles alegaciones que tenga esta ordenanza sean las menores posibles. Hoy traemos la aprobación inicial de un bloque de ordenanzas, como ha leído la secretaria, como es habitual en este periodo del año. La política de este equipo de Gobierno sigue siendo la misma que en los últimos 13 años. No cargar a los vecinos con subidas de impuestos y congelar un año más los impuestos.
El año pasado, en la intervención que hice, dije que vamos a mantener esta congelación hasta que nos veamos obligados a ello. Y este año, parecemos adivinos, nos vemos obligados, nos encontramos con un nuevo panorama nacional que no solo nos afecta a Santa Marta. Evidentemente, nosotros gobernamos aquí y tenemos que defender los derechos de nuestros vecinos. Y en contra de nuestra voluntad, nosotros tampoco queremos aprobar esta ordenanza. Y de nuestra línea de trabajo, que claramente está marcada en los últimos años, que, como repito, es congelar y no cargar a los vecinos más. El Gobierno ha hecho caso omiso a las diferentes advertencias, documentos, informes jurídicos de instituciones que avalan o al menos dan un sustento legal y político a la pretensión de la Ley 7/2022. La subida de la tasa es una obligación impuesta por una ley estatal que establece en el artículo 11.3, como aparece en todos los informes de los técnicos, que por primera vez tenemos la obligación de que los ayuntamientos dispongan de una tasa específica, diferenciada y no deficitaria para los servicios de gestión de residuos, la recogida, el transporte y el tratamiento. Esto fuerza a nuestros municipios a repercutir el coste total del servicio de los ciudadanos. Hay otro apunte en la ley 7/2022, que es una total incongruencia y aparece en el informe que hace el tesorero y la técnico de gestión, en la cual incluso el Gobierno dice que la limpieza viaria hay que considerarla como un residuo domiciliario. Sin embargo, en la ley de haciendas locales eso lo prohíbe. O sea, ellos mismos, en sus propias leyes que marca el Gobierno central, hay incongruencias. Si aplicáramos la ley al pie de la letra y si no hubiéramos leído la ley de haciendas locales, no estaríamos hablando de esta subida, estaríamos hablando de que tendríamos que imputar otros 400.000 euros más al vecino. Esta ley es un ataque total y absoluto a la autonomía local. Se considera que esta imposición atenta contra la autonomía municipal, ya que interrumpe la independencia de los ayuntamientos para decidir si establecen o no esta tasa y cómo financian el servicio. Por ejemplo, nosotros hasta ahora, como bien sabéis, había parte que lo asumía el ayuntamiento. Es una ley, como hemos dicho anteriormente, que va más allá de la directiva europea, aunque el Gobierno central alega que la medida es una imposición europea. Ayuntamientos y organismos como la Federación Española de Municipios y Provincias argumentan que la ley estatal configura novedades tributarias que van más allá de lo aconsejado en la Unión Europea, o incluso establecen obligaciones que no están tasativamente en la directiva, como que la tasa sea obligatoria y que cubra la totalidad de los costes. Han creado una situación de inseguridad jurídica, como he dicho anteriormente. La falta del desarrollo claro por parte del Gobierno en la aplicación de la ley ha provocado caos en todos los ayuntamientos, no solo en el de Santa Marta de Tormes. Incluso los ayuntamientos con muchísimos más habitantes que nosotros también tienen dificultades y han tenido dificultades para saber cómo se puede aplicar esta ley. Y nos podremos encontrar con una avalancha de recursos que no sabemos qué dimensión va a tomar y las consecuencias que esto puede tener. Estos argumentos no lo decimos nosotros, aquí el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Marta, sino la presidenta de la FEN, María José García Pelayo, ha criticado la tasa tildándola de disparate, que pagan los vecinos y que atentan contra la autonomía local. La FEN advirtió que los vecinos pagarían más mientras la legalidad del cobro está en duda y que la ley establece por primera vez la obligación de cobro de esta tasa. Por otro lado, hay un vacío legal en el orden en que cómo deben los ayuntamientos aplicar las directrices. Ahí le doy la razón, doña Carmen. Vamos a provocar desigualdades, se van a provocar desigualdades entre los ayuntamientos vecinos, cada uno interpreta la ley y la aplica y lo plasma como ha considerado, y el Gobierno, vuelvo a repetir, ha impuesto una ley sin sentido y sin claridad, que convierte a todos los ayuntamientos de España en los verdugos de sus nuevas ocurrencias. Obliga a poner el escudo de los ayuntamientos en un cobro de un impuesto que nos obligan a recaudar para el Estado, porque el ayuntamiento no recauda, no se queda absolutamente nada. Todo lo que el ayuntamiento ingresa es para cobrar las nuevas ocurrencias del Gobierno central en el tasazo.
Esta falta de claridad podrá, como os decía anteriormente, ocasionar una avalancha de reclamaciones que no sabemos las consecuencias que tendrá a este ayuntamiento ni al resto de ayuntamientos. Y vuelvo a repetir que esto no es un argumento del equipo de Gobierno, sino que está avalado por la FEN y por muchos informes jurídicos. Por mi parte, nada más. Gracias. Bien, ¿alguna intervención? Sí, yo quería decir alguna cuestión al respecto. Sobre la aplicación de la ordenanza con los parámetros existentes, me refiero específicamente a ti, Carmen, por aclarar, porque lo preguntabas. Sobre la base del estudio de costes de la ordenanza existente. Claro, es que sin referencia ninguna, porque no nos han dado ninguna referencia, es que es gordo. Partimos de la base de que este impuesto no lo va a cobrar el ayuntamiento, Perdón, lo va a cobrar pero no lo va a recaudar. O sea, este dinero va al Gobierno de España. O sea, no va a las arcas municipales. Este dinero va al Gobierno de España, a través del pago a GIRSA, que es el consorcio de GIRSA al Gobierno de España. El ayuntamiento no recauda nada. O sea, lo que ha hecho el Gobierno es poner la cara del ayuntamiento en forma de escudo municipal, pero la recaudación va para el Estado central. No es una cuestión que viene a las arcas municipales. Esto es muy importante. Entonces, ¿sobre qué base se ha articulado? Pues de la misma manera que lo ha articulado Salamanca Capital, que es sobre el estudio de costes de la ordenanza existente, porque no hay ninguna referencia. Decía la concejal de Vox, con razón, nada más empezar, dice, ¿cómo podemos medir lo que contamina cada persona? Y que tiene razón. Es que no hay ningún mecanismo exacto que determine cuánto contamina una persona más que otra. Que no existe. Ni referencias al respecto que nos hayan dado. Hombre, lo lógico es que aquel que lo vaya a recaudar, que te diera la referencia. Es que ni eso hemos tenido. Entonces, para evitar la mayor litigiosidad, hemos aplicado el estudio de costes previo, que es el existente en la ordenanza previa. Usted sabe que para la ordenanza se hace un estudio de costes. Entonces, al final, con los jurídicos del ayuntamiento, con los técnicos del ayuntamiento, con los que saben de tributación, lo más razonable es aplicar el estudio de costes previo, que es establecer la tarifa porcentual en base a ese estudio de costes de manera lineal. Por eso se ha hecho. Carmen, esa es la respuesta. No es baladí, no es una cuestión de falta de voluntad o de falta de ganas. Más aún cuando no ingresamos un euro más, ojo, que esto es muy importante. Porque si ingresáramos un euro más, diríamos, no, pues que vamos a quitar otro impuesto. No, pues que llevamos congelados los impuestos, porque el que puede bajar el impuesto ahora es aquel que lo ha subido. Porque esto es una carga, es decir, que asume el vecino. Pero no es un ingreso para el ayuntamiento. No es un ingreso para el ayuntamiento. De tal manera que podrá bajar otro impuesto aquel que lo haya subido. Nosotros, como estamos de ajustados y con el 0,44, ya sé que usted me dice siempre, no voy a entrar en eso, porque es su posición política, yo intento siempre decirle la realidad, o sea, intento. Es el 0,44 el tipo impositivo del IBI, que es el impuesto más importante en este ayuntamiento, es el tipo de los más bajos, sin duda, como tipo impositivo es de los más bajos de la provincia, si no el más bajo, y esto es así, al margen de las actualizaciones catastrales que se han realizado, que yo no lo niego, en el año 2013, que se hizo una actualización catastral, porque previamente la última era del año 1996, pero yo eso no lo niego. De la misma manera que su casa, donde vive usted en Siglo XXV, o yo donde viva en Valdelagua, no vale lo mismo una casa en la Gran Vía de Salamanca. Claro, para lo malo, pero para lo bueno tampoco. Cuando venda esa casa, ese señor de la Gran Vía de Salamanca la va a vender más caro que usted en Siglo XXV, que yo en Valdelagua, o que Juanjo en Ática, o que Silvia en la avenida de Narros, carretera de Narros. Pues claro, esto es así, quiero decir. Ahora, eso da como resultado impuestos más altos o más bajos en función de dónde estés. Pues claro, en Ciudad Rodrigo pues pagarán menos de IBI un recibo real, porque tendrán menos valor catastral, pero el tipo impositivo es del 0,68, creo recordar, en Ciudad Rodrigo, que lo han subido, 0,70. Ahora van a poder bajarlo porque lo subieron. O en Guijuelo, del 0,80 y tantos, que van a poder bajarlo porque lo subieron. Que no sé si lo harán, yo no, eso cada uno a la autonomía municipal.
hace lo que quiera. Entonces, esta es la realidad objetiva. Esto no es un invento, estos son datos objetivos que se pueden contrastar y observar y ver. Por eso, la respuesta es evitar litigiosidad. Y sobre todo desde el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento y desde el asesoramiento técnico, que es lo más importante. Por último, yo creo que lo más importante de todo esto es que atenta contra la autonomía municipal. Como saben, por decisión de todos, no solo del equipo de gobierno, de todos, nosotros estábamos asumiendo parte de la tasa de basura, del coste, lo estaba asumiendo el Ayuntamiento. Hoy ya no puede ser así. Y eso, contra lo que atenta realmente, es contra la autonomía municipal, que es la capacidad de decidir qué haces con la recaudación. Y eso hoy se rompe, pues no sé respondiendo a qué intereses. No sé respondiendo a qué intereses. No sé si lo que quieren es precisamente eso, que sean los ayuntamientos los que cobren este impuesto y en un momento específico. No lo sé, quizás sea así. Por mi parte, nada más. Procedemos a la votación, si les parece. Gracias. Votos a favor de la propuesta. Son 12 votos a favor. Sí. Votos en contra. Son 2 votos en contra. Abstenciones. Son 2 abstenciones. Votos a favor por imperativo legal, como dice. Bueno. El punto tercero son las mociones. El punto 3.1 es la moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la solicitud de ejecución del proyecto de viviendas pendientes en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta de Tormes. Nos lee la propuesta de acuerdo la señora secretaria y a continuación el portavoz del Grupo tiene la palabra. El Grupo Municipal del Partido Popular en Santa Marta de Tormes eleva al Pleno Municipal la propuesta de adopción de los siguientes acuerdos. Primero, exigir la ejecución inmediata del proyecto de viviendas pendientes en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta de Tormes, de acuerdo con los compromisos adquiridos y con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los agentes y sus familias. Segundo, solicitar la ampliación del puesto principal de la Guardia Civil en Santa Marta de Tormes para adecuar las instalaciones administrativas a las necesidades actuales. Se solicita que se priorice esta ampliación y que se dote de los recursos materiales y humanos necesarios para llevarla a cabo, permitiendo así una mejor organización interna y una atención más eficiente a la ciudadanía. Tercero, instar a que se tome en esta solicitud y se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, con el fin de garantizar la prestación de los servicios esenciales que demanda la población de Santa Marta de Tormes y su área de influencia. Cuarto, trasladar la presente moción al Ministerio del Interior, a la Dirección General de la Guardia Civil, a la Delegación de Gobierno en Castilla y León, a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, a la Comandancia de la Guardia Civil en Salamanca, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, el Senado y las Cortes de Castilla y León. El objetivo es que estas instituciones y representantes den prioridad a la resolución de los problemas planteados y colaboren en la búsqueda de soluciones. El Grupo Municipal del Partido Popular confía en que todos los grupos políticos representados en el Pleno Municipal apoyen esta moción, entendiendo que responde al interés de la ciudadanía de Santa Marta de Tormes y a la necesidad de asegurar el funcionamiento adecuado de los servicios públicos esenciales en el municipio y su entorno. Buenos días. Gracias, alcalde. Voy a resumir. Todos ustedes tienen la moción. Parte se ha leído por la señora secretaria. Estos 2 compromisos son importantes para la seguridad y la atención ciudadana de los vecinos y también son importantes para los agentes de la Guardia Civil. En la primera parte, el proyecto de viviendas fue un compromiso del señor ministro Grande Marlaska en la inauguración cercana del cuartel en el año 23 y en el acto celebrado el 12 de octubre los agentes nos trasladaron su inquietud, su preocupación porque no habían vuelto a tener noticias de cómo estaba la dotación económica o el proyecto futuro de la construcción de las viviendas. Es importante, y así nos comentaban ellos, que se haga una integración de esos agentes al lado de donde trabajan, les va a dar estabilidad a ellos y a sus familias
Eso redundará, y así lo entendemos el equipo de Gobierno, en una mejor prestación del servicio público. Y algo también importante que nos comentaban los agentes, el poder estar ahí con una cuota muy pequeña que le exigiría la Guardia Civil, tendría un ahorro importante económico si lo comparamos con un alquiler medio, al no poder vivir ahí y vivir en alquiler, en un alquiler medio en esta zona. Y la segunda parte, la ampliación de las instalaciones, se ha hecho necesario porque, y así nos lo comentaban, porque se ha instalado ahí, como bien ustedes saben, una compañía en ese nuevo cuartel, alrededor de 50 agentes, que da servicio a 20 municipios y pedanías y dando servicio también a alrededor de 50.000 vecinos. Por eso nos hacían esta petición también de la necesidad de unas instalaciones adecuadas al volumen de las personas que están ahí trabajando y al volumen de las personas de municipios y vecinos que atiendan. Por eso, esta moción que traemos hoy aquí a su debate y votación también contó con el apoyo de la mayoría de los 20 o 21 alcaldes afectados por este servicio de estos municipios en un acto que se celebró en la puerta enfrente del cuartel de Santa Marta de Tormes. Por eso, desde el Grupo Popular les pedimos que apoyen esta moción, que entendemos que es justa, que va en beneficio de los ciudadanos, de su seguridad y en beneficio de las familias y de los agentes que prestan un excelente servicio en Santa Marta y en los municipios de alrededor. Gracias. Gracias. Intervenciones. Carmen. Sí, voy a votar a favor de esta moción, como ya lo hice en todas las ocasiones en que se ha traído a este Pleno. Desde el año 2012, en que aprobamos ya por unanimidad la construcción del cuartel a partir de una moción, vengo votando positivamente todas las propuestas al respecto. Y estoy de acuerdo con exigir al ministro los compromisos adquiridos en la inauguración del nuevo cuartel, acto en el que estuve presente, así como también veo necesaria esa ampliación de las dependencias, que ya considero también que es una necesidad evidente y palpable. De mi parte, nada más. Mi voto va a ser a favor. Gracias. Sí, simplemente decir que, bueno, que nuestro grupo, a pesar de que alguien estará pensando que como se le pide a nuestro Gobierno no la vamos a apoyar, no, simplemente digo que como alguno pensará que nuestro grupo no la apoyaría porque se le pide al PSOE, al Gobierno, tengo que decir que nosotros siempre hemos estado a favor de este proyecto y seguimos estando. Lógicamente, todo lo que sea beneficio para Santa Marta lo vamos a apoyar y también decir que no se le pide al PSOE, se le está pidiendo al Gobierno de España. O sea, le estamos pidiendo a una administración que es de todos. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a apoyarla? Simplemente eso. Muy bien. Procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. El cuarto punto son asuntos declarados de urgencia. Quinto punto, control y fiscalización de órganos de gobierno. 5.1, dación en cuenta de los decretos de la Alcaldía Presidencia adoptados desde la convocatoria de la última sesión plenaria ordinaria. 5.2, mociones urgentes. Ha habido una moción presentada por el Grupo Popular con respecto a la ley de tasa de basura. Según el reglamento, hay que justificar la urgencia y votar la urgencia en primer lugar, si no estoy mal informado, secretaria. Y a continuación, si se aprobara la urgencia, quedaría incorporado al orden del día y ya se entraría en el fondo de la materia. Entonces, para justificar, solo a efectos de justificar la urgencia, la concejal de Medio Ambiente tiene la palabra. Buenos días, gracias, alcalde. La justificación de la urgencia pues, viene a colación de lo que ya se acaba de aprobar y de lo que hoy te hemos traído a este Pleno, que no es otra cosa que la aprobación de la ordenanza que nos obliga el Gobierno para aplicar la tasa establecida en la Ley 7/2022 y que, evidentemente, puede tener una incidencia importante, un impacto inmediato y significativo en nuestra economía local y también, por supuesto, en la ciudadanía. ¿Qué mejor urgencia o qué urgencia justificada mejor que por este asunto que hoy hemos traído, que es la aprobación de la ordenanza? Muy bien.
Procedemos a la votación de la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Son 13 votos a favor. ¿Votos en contra de la urgencia? Son 2 votos en contra. Abstenciones, es una abstención. Bueno, pues ahora entramos en el fondo de la materia. Entonces nos lees, si tiene la secretaria la 14 moción. votos a favor. Son 13 votos a favor, una abstención, 2 votos en contra. Perfecto. Solo la parte dispositiva. Sí. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a retirar o modificar la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a fin de eliminar la obligatoriedad de establecer una tasa específica que cubra íntegramente el coste del servicio de gestión de residuos municipales. Segundo, solicitar que se respete la autonomía municipal, reconociendo la libertad de los ayuntamientos para recogida, transporte y tratamiento de residuos, pudiendo aliviar la carga fiscal de los ciudadanos mediante los recursos disponibles en sus presupuestos. Tercero, reclamar al Gobierno de España el desarrollo reglamentario y normativo necesario para adoptar seguridad jurídica a los ayuntamientos, homogeneizar los criterios de aplicación de la ley y evitar la proliferación de interpretaciones y recursos que comprometan la estabilidad financiera de las entidades locales. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo al excelentísimo señor presidente del Gobierno de España, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, excelentísima señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Congreso de los Diputados y Senado, Federación Española de Municipios y Provincias y Subdelegación del Gobierno en Salamanca. Muy bien, pues tiene la palabra la concejal de Medio Ambiente. Gracias, alcalde. Bueno, es un tema que ya hemos debatido en la aprobación de las ordenanzas, pero nosotros queremos recalcarlo y mostrar nuestro rechazo a esta imposición. Creo que la moción es bastante explicativa de todo lo que supone esta imposición de esta ley, por eso la voy a leer literalmente. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, en representación de los intereses de nuestros ciudadanos, presenta la siguiente moción con el fin de solicitar al Gobierno de España la urgente atención a la problemática derivada de la aplicación de la Ley de Residuos. La Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular transpone varias directivas comunitarias, entre ellas la Directiva 2018/851 de residuos, y obliga a establecer una tasa de residuos a las entidades locales. La Directiva de la Unión Europea 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2008/98 de la Comunidad Europea sobre los residuos, forma parte del paquete de economía circular adoptado por la Unión Europea con el fin de promover una gestión más sostenible y responsable de los residuos. La normativa comunitaria tiene como finalidad reducir la generación de residuos, incrementar el reciclaje y la reutilización y minimizar el impacto ambiental, fomentando el uso eficiente de los recursos y estableciendo objetivos generales de mejora en la gestión de los recursos municipales. Sin embargo, la Directiva Europea no impone a los Estados miembros la obligación de establecer una tasa de residuos, ni exige que los costes sean repercutidos íntegramente a los ciudadanos. La norma comunitaria se limita a recomendar el empleo de instrumentos económicos que incentiven la jerarquía de residuos, prevención, reutilización, reciclaje, valorización y eliminación, dejando libertad a los Estados para decidir los mecanismos más adecuados conforme a la estructura administrativa y económica. Pese a ello, la Ley 7/2022 de 8 de abril va más allá de lo establecido por la Directiva Europea, al imponer a las entidades locales la obligación de establecer una tasa específica, diferenciada y no deficitaria
que cubra la totalidad del coste del servicio, recogida, transporte y tratamiento de residuos municipales. Esta medida supone una carga económica directa para los ciudadanos, al obligar a los ayuntamientos a repercutir el coste íntegro del servicio sin posibilidad de asumir parte de este mediante recursos propios o subvenciones municipales. Muchos municipios hasta ahora venían aplicando modelos financieros mixtos que permitían aliviar esta carga a las familias, especialmente a las rentas más bajas. Además, esta obligación atenta contra la autonomía municipal, reconocida en el artículo 140 de la Constitución española y en la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local, al impedir que los ayuntamientos decidan libremente el modelo de financiación de sus servicios públicos en función de su realidad económica, demográfica y territorial. Se suma la inseguridad jurídica que la aplicación de la Ley 7/2022 está generando en las entidades locales, debido a su desarrollo reglamentario y a la ausencia de criterios claros y uniformes sobre la metodología del cálculo de los costes del servicio. Este vacío normativo puede provocar diferentes interpretaciones entre municipios y dar lugar a una avalancha de recursos ante los tribunales, con el fin consiguiente perjuicio para la gestión local. Finalmente, esta medida no contribuye de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos de la economía circular. Por el contrario, desincentiva la inversión y la implicación ciudadana al trasladar de forma íntegra el coste de las nuevas infraestructuras y servicios a los vecinos, dificultando el fortalecimiento de la corresponsabilidad y el compromiso social con la reducción y valorización de los residuos. Luego, ahí viene la propuesta de acuerdo que ya ha emitido Monse, pero por último, permitidme, por favor, que haga un alegato final de este grupo, y es que el Grupo Popular del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes queremos dejar claro, alto y firme nuestro rechazo absoluto al llamado basurazo de Sánchez, una imposición injusta que golpea directamente a nuestros vecinos y atenta contra la autonomía de los ayuntamientos. Esta tasa de residuos, impuesta por el Gobierno de España, obliga a todos los municipios, grandes o pequeños, a cobrar a los ciudadanos el 100% del coste del servicio de recogida y tratamiento de basuras, impidiendo que los ayuntamientos podamos aliviar esa carga con nuestros propios recursos, como así se ha dicho y que venimos haciendo. Nos obligan a recaudar, pero no nos dejan gestionar. Nos convierten en meros recaudadores del Estado y eso, señores y señoras concejales, es inaceptable. Estamos ante una norma que vulnera el principio de autonomía local y financiera, reconocido en nuestra Constitución, en la Ley de las Bases de Régimen Local y en la Ley de Haciendas Locales. Una norma que trata por igual a todos los municipios. Lo mismo da Madrid que Santa Marta de Tormes, Salamanca que San Esteban de la Sierra. No distingue ni tamaño, ni población, ni dispersión geográfica, ni capacidad económica. Y eso, señores y señoras concejales, no es justicia, es imposición. Además, la Federación Española de Municipios y Provincias ha sido clara. Europa no obliga a establecer esta tasa, ni mucho menos a que los vecinos paguen el 100% del coste del servicio. Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien, de manera unilateral, ha decidido imponer este modelo, redactando una ley deficiente, ambigua y técnicamente inviable, que está generando disparidad entre municipios, inseguridad jurídica y un auténtico caos tributario local. Aquí, aunque la carga puede no ser muy elevada, ya que para el 70% de los contribuyentes supone una subida mensual de 2,89 euros al mes, para otros puede serlo más, y aunque solo afecte a uno, creemos que es injusto. Así también lo confirman juristas, inspectores de Hacienda local y numerosos informes académicos que alertan de que cada ayuntamiento tendrá que interpretar la norma a su manera, generando cientos de ordenanzas distintas y recursos judiciales por todo el país.
Y no solo es un despropósito económico, sino también medioambiental, porque si cada inversión o mejora en la gestión de residuos tiene que repercutirse en la factura del ciudadano, los municipios dejarán de invertir en reciclaje y en sostenibilidad por miedo a encarecer los recibos. Lo que debería de ser una ley de economía circular se ha convertido en realidad en un ciclo de impuestos circulares. Por ello, el Grupo Popular exige al Gobierno que rectifique, que derogue la obligación de esta tasa, que respete la autonomía municipal y que devuelva a los ayuntamientos la libertad de decidir cómo financiar sus servicios públicos. Decimos alto y claro no al basurazo de Sánchez, sí a la autonomía municipal y sí a una gestión justa, eficiente y cercana al ciudadano. Muchas gracias. Muy bien. Carmen. Hola de nuevo. Bueno, con mi abstención, empiezo diciendo que con mi abstención manifiesto no entender la urgencia de esta moción, aunque, bueno, aunque no tengo ninguna objeción a que se debata hoy en este pleno, cuando creo, además, que ha habido tiempo suficiente para adaptarnos a esta ley del 2022, cuyo objetivo es reducir el impacto ambiental y apostar por el pago por generación de residuos. Desde principios de 2024, bueno, creo que hasta incluso mucho antes, ya en el 23, incluso a finales del 22, se llevan presentando mociones del PP en este sentido en varios ayuntamientos. Aquí, por eso, considero que vamos tarde y de urgencia. Se podía haber presentado en tiempo y forma y por eso de ahí viene mi abstención a la urgencia que hoy nos habéis presentado. Quería empezar, dejando ya este asunto de lado, que ya no solo como representante municipal, sino también como vecina, no me hace gracia ni que me suban los impuestos ni que me establezcan ningún tipo de tasa. Creo que, como a todo o a casi todo el mundo, piensa así cuando nos tocan los bolsillos. No son, además, pocas las veces que me he quejado en este salón de tarifas que, bajo mi punto de vista, podían ser cuestionables. En principio, y tras intentar documentarme lo mejor posible, me sorprende la presentación de esta moción cuando desde el PP permitieron la aprobación de la directiva en Bruselas y que se traspusiera cuando se votó en el Congreso de los Diputados y se abstuvieron. El PP no votó en contra de esta ley, de esta misma ley que hoy tanto criticamos, ni durante su tramitación parlamentaria, ni en el Congreso, ni en el Senado, a pesar de que hoy aquí tanto la concejala de Economía y la concejala de Medio Ambiente la están poniendo tan mal. Esta ley la conocía su partido y esta ley no la votó en contra. Por eso no entiendo mucho que nos cuestionemos, o mejor dicho, que desde nuestros ayuntamientos se cuestionen ahora la ley con esas mociones presentadas ahora. ¿Qué sentido tiene si no pudimos pararla en su momento? No acierto a entender que discutamos hoy aquí lo que Bruselas y el Congreso y el Senado han decidido ya desde hace tiempo. Además, esta tasa ya está establecida y no sé si se logrará suprimir. Creo más bien que, en principio, y ya lo dije en mi intervención en la modificación de las ordenanzas, que deberíamos plantearnos ponernos a trabajar pues, en esas medidas y en esas ventajas que supongan menos cargo, como ya he dicho en mi intervención y no voy a volver a repetir. Y contemplar también las bonificaciones y bajadas de otras áreas que se puedan establecer desde nuestro ámbito municipal, como de todas aquellas que puedan estar contenidas incluso en la propia ley. Deduzco, después de haberme empapado un poquito esta ley, que todos los que contaminamos sí o sí tenemos que pagar. Eso es impepinable. Pues vamos a trabajar por bonificaciones para proteger a todas las familias, sobre todo a las más vulnerables, aplicando criterios sociales al poner en marcha esa tasa, que no nos va a quedar más remedios, porque si no se cumple esta directiva europea que desde el PP, se aprobó, habrá sanciones. Por eso, como se ha dicho, que no se trata de subir la tasa lo máximo posible y a todos por igual, sino de hacerlo por renta o por servicios. Entiendo que esa tasa se basa en el principio de quien contamina paga, o al menos así se transmite. ¿Se puede derogar entonces? Me quedan muchas dudas. Me genera también muchas dudas esa tasa que de entrada yo rechazo. Yo esa tasa la rechazo.
Y tengo dudas por el planteamiento que se está haciendo de ella. Me parece que si escuchamos una parte te dicen una cosa, si escuchamos a otra te dicen otra. Por eso tengo un millón de dudas y no estoy, desde luego, tampoco de acuerdo al 100% del planteamiento que hoy se está haciendo desde aquí, desde nuestro ayuntamiento, por lo que me planteo una abstención, aunque en principio voy a escuchar todas las intervenciones. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Yo decir que voy a apoyar la moción, pero sí es verdad que, como dice mi compañera, pues igual es ahora ya un poco tarde, ahora ya que se va a aplicar la subida de la tasa. Buenos días. A ver, nosotros hemos votado en contra de la urgencia de la moción basándonos en que esta es una ley del 2022 y se ha podido traer al Pleno incluso por la Junta de Portavoces para habernos preparado bien la intervención y hubiera sido un debate enriquecedor que para la ciudadanía le había venido muy bien para enterarse de lo que realmente esta tasa que sube el ayuntamiento, pero viene derivada de una ley nacional. Tampoco vamos a entrar en muchos detalles porque incluso en la comisión, cuando se han debatido las ordenanzas, ya se ha hablado de la ley. Nosotros, en cuanto a esta moción, nos vamos a abstener, pero basándonos en que, a ver, la ley se tenía que elaborar sí o sí. Es verdad que Europa no le dijo al Gobierno español la tenéis que elaborar así y así, pero es una normativa que viene de Europa. Como ha dicho Carmen, el Grupo Popular y el PSOE votaron a favor y aquí en el Congreso se estuvo el PP, con lo cual tampoco estarían muy en contra. Es verdad que a nadie nos gusta que nos suban los impuestos. A nosotros tampoco, como concejales, aunque seamos concejales socialistas, somos vecinos del pueblo. Y podemos incluso entender que la ley puede tener ahí algunos fallos. Lo reconocemos y todo es mejorable. Se puede adaptar las tasas de alguna manera que no repercutan 100% en el ciudadano. Porque, al igual que lo ha explicado Carmen, que casi nos ha quitado el discurso, es verdad que no se va a cumplir la normativa europea. O sea, aquí no se le va a penalizar a quien menos recicle. Todo el ciudadano va a pagar lo mismo. Con lo cual nos vamos a meter en una vorágine en la cual la gente va a dejar de reciclar. Como diciendo que si yo voy a pagar igual que Pepito, que no recicla, con lo cual sí que hay que darle una vuelta, creo que a la ley. Por lo tanto, ahí basamos la abstención, porque reconocemos que la ley no se va a retirar, porque algo hay que hacer para cumplir la normativa europea, que en el 2030 me parece que tenemos que reciclar, no sé si el 60 o el 65%. España tiene que reciclar el 60 o el 65%. Si no legislamos o no llegamos a un acuerdo de cómo los ayuntamientos pueden gestionar esos residuos beneficiando a quien realmente recicla, pues a lo mejor hay otra manera, no lo sé, yo no soy la que legislo, pero que es verdad que esta ley nos ha sorprendido a todos, aunque viene del 2022. Hay ayuntamientos, por ejemplo, creo que en Bilbao, que se han puesto las pilas y ya tienen contenedores con un chip, con una tarjeta de usuario en el cual se le van metiendo puntos y luego a la hora del recibo le descuentan un 10, 15, un 20%, no sé. Hay muchos mecanismos que es verdad que cuestan dinero y tienen que ser financiados y yo creo que ahí tanto el Gobierno o incluso Europa debería de echarnos una mano económicamente para que los ayuntamientos se puedan adaptar a esa infraestructura en la cual el ciudadano pueda beneficiarse de todo lo que él recicla. Y más o menos, pues bueno, esta es nuestro punto de vista, aunque bueno, el debate ha sido bastante claro y creo que la postura está clara. O sea, a nadie nos gusta subir impuestos, pero sí que hay que darle una vuelta a la ley y en eso estamos a favor de que tiene que haber algún otro mecanismo. Más que nada para favorecer a quien recicla y cumplir la normativa europea, que es que no la vamos a cumplir con una tarifa plana, digamos, no la vamos a cumplir. Y de ahí nos pueden penalizar. Creo que incluso la OCU ya ha enviado un escrito a Bruselas porque los ayuntamientos, que es verdad que han tenido que aplicarlo como ellos han estimado oportuno, no se va a cumplir, el del que contamine pague. Con lo cual, bueno, mantenemos nuestra abstención y, bueno, el debate ha sido enriquecedor. Gracias. Muy bien, mira, voy a reiterarme en algunos de los argumentos porque se han reiterado algunas de las cosas que se han dicho.
y otras no. Nosotros hemos estado esperando, como todos los ayuntamientos de Salamanca, repito, como todos los ayuntamientos de Salamanca, esperando hasta el final, como es de lógica, entre otras cosas porque se estableció una moratoria por parte de GIRSA, del Consorcio de Basuras, porque esto tenía que haber entrado en vigor el 1 de enero de 2025. De 2025. Y si repasan la ley, en el primer trimestre de 2025 nosotros deberíamos de haber pagado el impuesto y haber tenido la ordenanza en 2024. Y no lo aprobamos ni nosotros ni nadie. Entre otras cosas, y vuelvo a insistir, porque no hay ninguna referencia a cómo actuar. Hombre, que el que se va a llevar el dinero te diga cómo tienes que aplicarlo sería lo mínimo, ¿no? Tiene que ser Santa Marta, pero no pongamos Santa Marta, pongamos Agallas, o pongamos Monterrubio de la Sierra, o pongamos, de verdad, con un secretario que comparten con otros 2 municipios, va a tener capacidad de hacer un estudio de costes ajustado a cómo recicla, qué basura tira y el que no la tira en el contenedor, si no la quiere tirar en el contenedor, ¿cómo se mide en el chip del contenedor? ¿Y qué policía hay en Monterrubio para...? De verdad, esto es un disparate, se coja por donde se coja. Y no se puede hacer ver que es una cuestión de que el Ayuntamiento de Santa Marta no ha querido trabajar, porque no es verdad. No es verdad. Los técnicos llevan un año rebanándose la cabeza a ver cómo se aplicaba esto, sin referencia alguna, porque el Gobierno no nos ha dado ninguna referencia. Y se va a llevar el dinero él, ¿eh? Ninguna referencia a cómo aplicar este sistema. Lo mínimo sería eso, ¿no? Porque la recaudación, insisto, no va a ser para el Ayuntamiento. Ahí tienen el porqué del tiempo. Lo primero, para esperar. No le vamos a girar los recibos al vecino en el primer trimestre de 2025. ¿Qué vamos a ser, los más listos de la clase para perjudicar al vecino? Pues no, claro. Y lo hacemos ahora porque GIRSA no va a establecer ninguna moratoria más, porque no puede, porque se incurrirían responsabilidades penales también para este equipo de gobierno. Y si ustedes fueran alcaldes o concejales de gobierno, serían responsables también, ojo, ¿eh? Porque si llega una factura y se paga con dinero propio, pues no sé si eso es malversación de caudales públicos, ¿no? Porque si yo tengo que repercutirlo al vecino y no lo estoy repercutiendo y lo estoy pagando con otros recursos, ¿cómo se llama eso? Es que, claro, es que las consecuencias de esto son muy graves, ¿eh? No es una cuestión menor, no es una cuestión, no, ha habido forma, no, esto no es así. Esto no es así. Esto es una deriva, como bien ha descrito la concejala, recaudatoria y para ponerle cara a un cobrador que no sea yo, que sea otro. Esto es así de claro. Por cierto, no es cierto, y de esto a mí, yo no suelo hablar de estas cosas en los plenos, pero el Grupo Popular se abstuvo en el Parlamento Nacional, eso es cierto. Pero también les han tenido que informar, si se han informado, que activó una iniciativa legislativa en el Senado, aprobada por el Senado, para paralizar la iniciativa legislativa de las Cortes, y que Armengol la tiene en el cajón, junto con otras 76 propuestas legislativas aprobadas por el Senado para que se desactive la ejecución de esta ley y que se haga otro estudio precisamente legislativo, dando referencias a los municipios para saber cómo poder aplicar este documento. Y eso no se está tramitando. Eso el Parlamento lo tiene parado, sin ninguna activación, y eso lo saben también, se lo han tenido que decir, porque es así. Está aprobado por el Senado, definitivamente, aprobado por el Senado, con posterioridad a esa votación que dicen ustedes del Congreso, cuando se vio cómo era la ejecución de la aplicación legislativa. Entonces, vamos a decir las cosas todas enteras como son. No es una cuestión de ventajas para nadie, ya nos gustaría a nosotros, sino de exactitud. No sabemos cómo ser exactos con esto, ni lo saben los técnicos. Ni lo saben los técnicos. Entre otras cosas, porque ¿qué técnico de medio ambiente tenemos aquí que pueda determinar eso? Pero de verdad, ya no lo digo por mí. Seamos sensatos. Piensen en un pueblo que tiene un secretario y un alguacil. ¿Cómo lo hacen? Nosotros ya lo tenemos difícil, casi imposible. ¿Cómo lo va a hacer Machacón, Villagonzalo,
Monterrubio, Pelabravo, en fin, es que entonces esto no es una cuestión del Ayuntamiento de Santa Marta y de su falta, no, de verdad. Y yo les pido, por favor, se lo pido, por favor, de verdad, que no lo lleven por ahí. Porque al final confundir al vecino en una cosa así, lo que va a dañar es la institución, no al equipo de gobierno. Yo, evidentemente, defenderé lo que considero justo y lo que estoy viendo, pero va a dañar a la institución. Hay que decir la verdad de esto. Y esto es así de claro, no es otra cuestión. No hay otra lectura posible, no es una cuestión en la que yo puedo hacer o deshacer más o menos. Esta es la realidad. Y sí me gustaría, y sí se lo pido, que así lo hicieran, se lo pido. Independientemente de la política municipal y de las intenciones políticas que cada uno pueda tener. Yo creo que esto debería de quedar al margen porque es objetivamente injusto y es verdad. Y ustedes saben que no se puede hacer otra cosa. Y además les he justificado cuál es el motivo legal para no meternos en un estudio de costes del cual no sabemos cómo podemos salir y cómo podemos perjudicar al ayuntamiento. ¿O es que Salamanca, que tiene 90% más de habitantes que nosotros, con todos sus recursos y todo su presupuesto y todo su departamento de medio ambiente, con ingenieros, son tontos o no saben hacer las cosas? Aplicado el mismo sistema que Santa Marta de Tormes. Digo yo que por algo será, ¿no? Digo yo, ¿no?, que eso nos tendría que hacer reflexionar por algo será. Bueno, no voy a aburrirles más porque a veces parece que soy aquí como si fuera un predicador y de verdad no lo pretendo. Por último, sí me gustaría enseñarles lo que ha dicho Bruselas, que ha desmentido a Rivera. La Comisión no obliga al Gobierno a aplicar el tasazo a la basura. O sea, que no es cierto esto de que Europa, no. Cómo se está aplicando es una cuestión, como muchas cosas de este Gobierno, totalmente llenas de ideología y no le den más vueltas. Y ahora sí he hablado de política. La concejal de Vox lo ha apuntado. Es la realidad. Hay ciertas cosas que se tiendan de ciertos tintes ideológicos y que tienen que prevalecer independientemente de lo que diga el sentido común. El sentido común dice que esto es una barbaridad y yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos. Procedemos a la votación, si les parece bien. Votos a favor de la propuesta de la moción. Son 13 votos a favor, votos en contra, abstenciones, son 3 abstenciones. Gracias. El punto 5.3 es el de ruegos y preguntas. Contestamos en el 5.3.1 a las preguntas formuladas en la sesión plenaria ordinaria anterior. El portavoz tiene la palabra y a continuación los grupos pueden hacer las preguntas. Gracias, alcalde. Quedaron pendientes algunas preguntas de doña Carmen. La primera era, en el pleno anterior, pedía información sobre una aprobación de un gasto en concepto de tertulias teatrales. Doña Carmen, es la actividad del programa de cultura del primer trimestre del curso escolar, actividad que ya se realizó en el trimestre anterior. Actualmente hay 28 personas apuntadas y la actividad consiste en debates, tertulias relacionadas con el teatro y ya se publicó dicha actividad en el cartel de actividades de cultura. También se pedía información sobre una factura en concepto de sistemas de control. Pues bien, le informamos que es la factura, ya usted en la pregunta la intuía la respuesta, es la factura de los servicios de control de personal de las jornadas diarias. Son 5 aparatos y todo su software y si usted, así como usted bien conoce, lo exige la ley y si usted quiere o necesita algo más de información, el concejal del área, Jesús, le dará toda la información detallada de cómo funciona, etcétera, etcétera, etcétera. También solicitaba información sobre alguna factura de creación de contenidos informáticos. Pues bien, la factura hace referencia o se corresponde con la creación de contenidos informativos y multimedia y, sobre todo, la actualización también de todos los nuevos soportes digitales instalados en el municipio. Les recuerdo que hay 5 tótems nuevos, 2 pantallas
Y estos contenidos no se hacen solos, hay que adaptarlos diariamente, constantemente y con información actualizada, hay que cambiarlos, actualizarlos, y es la factura por los servicios de los contenidos informativos de multimedia, no solamente el texto, también las imágenes y los vídeos y la actualización de todos estos. Preguntaba también, y quedaba una pregunta en relación a un gasto aprobado en concepto de dotación de material de escaparatismo para los trabajadores. En parte el señor alcalde ya le contestó en el Pleno, pero voy a indicar algún dato más. Las facturas a las que usted hace referencia en concepto de dotación de material de escaparatismo para los trabajadores es material destinado para el escaparatismo de la vía navideña. Se puede usted acercar allí, están trabajando, hay 4 escaparatistas y puede usted ver el material, incluso lo que están trabajando y algo de lo que todos los santatormesinos podemos sentirnos orgullosos de la repercusión de la vía navideña, doña Carmen. Por parte de Vox y de PSOE no quedó nada sin contestar. Gracias. Preguntas. Muchas gracias. Bueno, traslado de nuevo una petición que ya hemos realizado en otras ocasiones, y es la instalación de una marquesina en la parada del bus de la urbanización Siglo XXV, en la Avenida de Madrid. Son bastantes las personas que lo cogen en esta parada, sobre todo, y yo lo he comprobado, niños por la mañana que, por ejemplo, en estos días de lluvia no tienen nada donde meterse y se calan totalmente, sobre todo los niños de los institutos de Santa Marta, Torrente Ballester, sobre todo, y niños de otros colegios. Los días de lluvia o frío no tienen dónde resguardarse. Daba pena de verdad ver estos días cómo se estaban calando. Son también varias las personas que van a la residencia que utilizan esta parada y tienen el mismo problema. Y bueno, y al margen de esto también sí que es verdad que varias personas nos han transmitido también la posibilidad de poner una marquesina también en la parada del Gadis. Seguimos recibiendo quejas del servicio del autobús, averías varias, autobuses que no pasan a su hora o impiden que los estudiantes no lleguen a sus clases, o otras personas que no llegan a consultas médicas. Un ejemplo reciente, os lo puedo decir, que fue el día 16 con el autobús 29, que dejó a muchos estudiantes que no pudieron llegar a la primera clase y a muchas personas que perdieron su consulta médica. A determinadas horas siguen dejando a personas en las paradas por ir abarrotados, sobre todo a determinadas horas. Por ejemplo, los de 14 a 15 horas en la Avenida Reyes de España. Mucha gente se queda en la parada porque van llenos y no hay refuerzo. Y otras veces no abren las puertas y otras veces pues pasan unos minutos antes. Pedimos también que cuando llueva se supriman los riegos. El fin de semana pasada, que cuando llueva que se supriman los riegos. El fin de semana pasado, que llovía a cántaros, daba pena ver, y solo pongo uno, los riegos del nuevo espacio creados, Hora et Labora, estuvieron funcionando constantemente con la que estaba cayendo, tanto viernes como sábado como domingo. Pues hombre, supongo que a lo mejor algún riego más, que se pueda controlar esto, porque la verdad da pena. Decimos también que en la pasarela de la Isla del Soto, en la que va desde la iglesia a la isla, pues hay una grieta en el suelo pues considerable. Trasladamos también muchas quejas que estamos recibiendo acerca de la falta de iluminación en los parques infantiles. Por ejemplo, digo, el de la zona del Carmen, aunque también nos han dicho de varios más, el de la carretera Nuevo Narros y en otros lugares, porque a partir de las 18:30, de las 6 de la tarde, de las 6:30, los niños no pueden jugar. Pero parece que es lo habitual, ya digo, también en algunos otros más espacios, por ejemplo, en las pistas polideportivas de la carretera de Narros, en la Plaza Comuneros. A partir de las 6:30 prácticamente no se ve. Hemos leído también en los decretos de alcaldía una factura de Carpas El Pilar por importe de 1.512,50 euros, cuyo concepto es montaje y desmontaje de la carpa de Valdelagua. ¿Cuándo se produjo? Pregunto que cuándo se produjo este montaje y este desmontaje, cuál fue el motivo y si se trata de la carpa que se coloca en el bar de las piscinas de Valdelagua. Hace ya unos plenos hicimos una petición para poner una barandilla en la rotonda de Matacán, en la zona sobre todo, principalmente, aunque bueno, se podía extender más, en la zona de la residencia Colisée. Digo, los coches cuando van a coger la Avenida Madrid, pues hombre, llevan una velocidad
que muchas veces a la gente que van circulando por las aceras, sobre todo a los residentes de esta residencia que digo, pues les causan un poquito de miedo. Entonces, sí que es verdad que me llamó incluso el concejal, me llamó Juan Carlos diciendo dónde era y tal, y yo pensé que se iba a llevar a cabo, pero como he visto que con posterioridad se han puesto otras barandillas, pienso si se ha quedado en el olvido, si se va a hacer, porque de verdad creo que es muy necesaria y está bastante demandada. Solicitamos también información sobre el derrumbe de una parte del techo del despacho de los servicios sociales ubicados en la urbanización Siglo XXV. Preguntamos por la causa. Nos informan usuarios que debido a este incidente se suprimió este servicio durante unos días, principalmente el que desempeñan las trabajadoras sociales que pertenecen a Diputación. ¿Durante cuántos días nos ha podido dar este servicio? ¿Está totalmente ya el espacio en condiciones? Hemos comprobado que las tres trabajadoras tienen que utilizar la misma sala para realizar su trabajo y no como cuando estaban en el edificio sociocultural, que cada una contaba con el suyo. Y les facilitaba garantizar la privacidad de los usuarios sin necesidad de tener que desplazarse a otros lugares cuando un usuario va a una consulta o a una cita. Pregunto si no hay posibilidad de que tengan cada una su espacio. Y, por otra parte, nos siguen llegando quejas acerca del servicio deficiente de las llamadas telefónicas, que solo funciona una línea que se corta y, la verdad, con bastantes dificultades. También nos han informado algunos usuarios de la presencia de cucarachas en este edificio, incluso recientemente, a día de esta semana que estamos en curso. En el Parque de la Fontana, la mariquita, un elemento de juego, en concreto la mariquita, está desde hace bastante tiempo deteriorada. Pues nos piden que se haga un repaso de los elementos y que, bueno, pues que se conserven, se procure que se conserven mucho mejor. Y pregunto también, por último, si se va a seguir iluminando los pasos de peatones. Sé que es una reivindicación histórica nuestra, incluso que trajimos una moción a pleno, y sé que recientemente se han iluminado 2 y que, bueno, que da gusto verlos. Entonces, pregunto si se va a seguir trabajando en este sentido en otros, y en concreto puedo decir que los pasos de peatones que van desde la Rotonda Matacana hacia el Tormes, pues hay algunos que realmente resulta peligroso porque ves el peatón cuando ya casi estás encima del paso de peatones. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Empezando por el final, se han reforzado la señalética de 4 pasos de peatones con señales lumínicas que detectan el movimiento del peatón y se activan cuando el peatón va a pasar en 4 pasos de peatones. De la misma manera, también se han instalado cámaras para el control en varios de ellos, en los mismos 4, con la idea efectivamente de que si surge algo o algún incidente, pues también tengamos identificado la matrícula de los vehículos y qué es lo que ha sucedido para tener mayor certeza a todos los efectos. Sobre el Parque de Fontana ya estamos trabajando en ello desde hace algún tiempo. Lo que pasa es que las cosas no siempre salen en el momento, tardan, pero tomamos nota. Sobre las cucarachas que me dices, mira, yo recibí esa queja, remitimos a la empresa de desinsectación que tenemos contratada, lo hicimos por fuera, pero también me indican que lo hicimos por dentro, y no se detectaron en aquel momento ninguna plaga, y se actuó, pero no se detectó ninguna plaga. Sobre las llamadas telefónicas se ha trasladado a la Diputación, esto reiteradamente, el servicio es de la Diputación, como sabes. Lo que hemos conseguido es que la Diputación imponga pues, casi un centro de servicios sociales en el municipio que no teníamos. Teníamos nuestras 2 trabajadoras, una estaba de baja, como sabes, y hemos conseguido que de una hemos pasado a 4 personas las que atienden en Santa Marta, que yo creo que es una buena noticia para el municipio. Estas cosas pues las gestiona la Diputación directamente, no las gestiona el Ayuntamiento. Lo hemos trasladado a servicios generales de la Diputación, lo vamos a volver a trasladar. Con respecto a esa bovedilla que se cayó, con informe técnico, solo fue una bovedilla fruto de una humedad de una gotera de la comunidad, de una bajante. Una bovedilla es
¿cómo decirlo? Es una cosa concreta, no es toda. El informe dice que no hay riesgo en el resto de la instalación. Hasta donde yo conozco, el servicio no se suspendió. Lo que no se prestaba era presencialmente allí, pero había atención telefónica y las visitas domiciliarias continuaron. Esto te lo puedo decir porque he sido testigo como el director del área hablaba con la diputada correspondiente de esto precisamente y le decía, no, o sea, las visitas se siguen realizando, evidentemente, o sea, que la visita domiciliaria, sabes que las trabajadoras sociales tienen que realizar visita domiciliaria, pues eso no se ha suspendido y la atención ha sido telefónica el tiempo que ha surgido pues esa incidencia, que por cierto ha reparado la Diputación, no lo ha reparado el Ayuntamiento, lo ha reparado la Diputación, porque el servicio es de la Diputación. Sobre las quejas, bueno, nosotros intentamos como Ayuntamiento que estén en las mejores condiciones posibles. La idea también es que trasladen su actividad a un centro que la Diputación reformará y que dejará incluso en mejores condiciones de las actuales. Con lo cual, yo creo que no es en este momento no están en unas condiciones que sean precarias, pero bueno, vamos a tener una instalación nueva, ya se lo avanzo, que va a financiar la Diputación, ya se lo avanzo, y que no nos va a costar a nosotros tampoco un euro. Si no es en el mismo, será muy próximo, porque es donde tenemos espacios. Pero con esto, pero no quiere decir que estén mal, a mi juicio no lo están, pero bueno, oye, yo, claro, las demandas y las de cada uno, eso yo ahí no poco le puedo decir porque no es un servicio de la Diputación. Yo tengo una trabajadora social, tenemos el Ayuntamiento, usted y yo, una trabajadora social allí, pero las quejas, si son de Diputación, las tiene que resolver Diputación en ese aspecto. Yo puedo ayudar, cooperar, pero no depende de mí directamente. Creo que has dicho la rotonda de Matacán y las barandillas, que se iban a poner ahí unas barandillas. Bueno, yo no recuerdo en este momento, pero lo consultamos. ¿Se van a poner? Me dice el concejal. Sí. Bueno. Sobre los parques infantiles, que lo habíamos visto en estos días, claro, a la hora de instalar carpas, pues evidentemente cuando llega a las 6 de la tarde en invierno, pues efectivamente hay más oscuridad. Claro, lo que hemos conseguido de quitar sol y lluvia, pues quita luminosidad. Bueno, pues habrá que estudiarlo de cara a... Algunas las hemos puesto. En Valdelagua, por ejemplo, hemos puesto iluminación interior de la carpa. En alguna más hemos puesto ya, ahora no te sé definir, creo que en Valdelagua seguro, y en alguna más pues lo estamos estudiando de cara a iluminar interiormente a través de las farolas con algún tipo de sistema. Pero, hombre, esto se produce porque antes no existía la carpa y entonces al existir la carpa pues produce esa umbría. Y sobre las pistas de la carretera de Narros, que hemos recibido también esa solicitud y que estamos estudiando cómo hacerlo, esas pistas se apagaron porque había quejas de vecinos, de los vecinos de los pisos. Entonces, no, es que, claro, a veces compaginar las quejas de unos con los que quieren no siempre es. Entonces, bueno, vamos a buscar a ver qué solución. Está la empresa de servicios energéticos viendo a ver cómo lo hace. Si lo hemos recibido y lo estamos atendiendo, no se desatiende nada, pero hay que ver qué molestia se generó para no darlo otra vez para luego volverlo a pagar. Buscar una solución que a todo el mundo le valga. Sobre el Bustil, sabes que trasladamos todas las incidencias. Siempre te digo lo mismo, esto, como bien sabes, no es una competencia municipal. Trasladamos, y el concejal creo que lo hace eficientemente y pelea de una manera eficiente todas las incidencias y se trasladan todas las incidencias y se consiguen avances. Yo creo que se consiguen avances, pero esto es una realidad que no es ajena al resto de Castilla y León, ¿no? El Bustil pues, ha traído este periodo de adaptación que pues, es muy bueno. Yo creo que es una gran medida, la gratuidad para todo el mundo es una gran medida. Claro, se ha generado un incremento de usuarios en determinadas horas punta. Bueno, eso pues, está generando también que haya que adaptarse paulatinamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, desde luego, todo lo que nos llega lo trasladamos, carta, teléfono, WhatsApp, llamadas y discusiones en ocasiones. Y sobre
Signo 25, bueno, ya te adelanto que vamos a reestructurar el tema de las... no es un tema nuestro tampoco, pero como va a haber una reestructuración de las marquesinas con el servicio de Bustil, vamos a tener posibilidad de, esto sí, lo haremos nosotros, las que nos correspondan, no las que se monten con el nuevo sistema, de poder mover paradas de autobuses marquesinas para evitar lo de signo 25. Una de las que teníamos prevista, precisamente me indica el concejal, es esa que tú has mencionado. Será en los próximos meses, cuando se produzca la instalación de nuevas paradas con el servicio Bustil, de las nuevas marquesinas con el servicio de Bustil. Y el resto de preguntas, que no me ha dado tiempo, pues se te contestan en el próximo pleno. Carmen, ¿tienes preguntas? Muchas gracias, señor alcalde. Perdón que vuelva sobre un tema que ya se ha hablado, pero no me ha quedado del todo claro. Es con respecto a las señales de los pasos de peatones, creo que no están terminados, o sea, que hay otra señal luminosa que se va a colocar, No sé. que se va a encender cuando pasen los peatones. No sé si es cierto. Y si se va a colocar en todos los pasos de la carretera de Madrid. A ver, hasta donde yo conozco, la actuación se ha realizado en 4 pasos de peatones, que es lo que estaba contratado. Pero a lo mejor el concejal te responde mejor que yo, si quieres responder. Bueno, ahora mismo hay señales que se iluminan para avisar al conductor de que hay un peatón que quiere invadir la calzada. Entonces, ese es un aviso que te hace solo en ese momento. En un principio se había mirado hacer otras actuaciones más, pero se salían de las posibilidades. Nos han hablado de otras, que lo que vamos a estudiarlas. De momento no me han pasado ni presupuesto, pero cuando lo veamos veremos si nos interesan, en qué cantidad, en qué sitios, lo iremos viendo. Vale, gracias. De momento, con lo que se ha instalado, hemos ganado en seguridad y hemos ganado, sobre todo, en que vamos a saber qué ha pasado, para, si es necesario, tomar algún otro tipo de medidas. A cualquier persona que pase por un paso de peatones y tenga un incidente va a quedar registrado y la policía va a poder averiguar todos los datos de ese accidente. Si de esos accidentes se deducen que hay que tomar alguna medida más, yo qué sé, poner pasos elevados, pues habrá que tomar la decisión de poner pasos elevados, pero lo que ellos vean. O sea, yo creo que con esto ya, al dar palos de ciego, vamos a acabar. En esos 4. En esos 4. Como sabéis, hay otros que se han iluminado. Oye, a lo mejor dice Carmen que desde el avión hasta el Tormes, que bueno, pues es verdad que ahí ha habido, quizá hayamos actuado menos. Bueno, yo creo recordar que iluminamos uno, el del Tormes lo iluminamos. El del Tormes creo que se iluminó y se puso una iluminación específica. Pero bueno, también es verdad que en el tema de la siniestralidad hay un informe que habla de datos objetivos, que yo creo que eso es lo más objetivo, y si queréis conocerlo, hablar con el concejal, porque yo creo que eso es lo más objetivo. Quiero decir, el nivel de siniestralidad, y eso se ha analizado, no es baladí. Que queramos ponerlo todo, ya claro, como todo en la vida, claro, lo mejor... Pues, pero claro, lo mejor no sé si es posible hacerlo con nuestros recursos. No sé si me explico. Sí, gracias. Vemos todos cómo ya se está colocando el alumbrado de Navidad. Y anoche, estaba encendido el de la rotonda que sube a Valdelagua. Entonces, pregunto si ha sido algo puntual o si va a estar encendido. Es que el alcalde ha determinado el adelanto de la Navidad a octubre. Por eso. Ya, no sé, un fallo. Se dio traslado a la empresa de servicios en cuanto nos lo dijeron. Se trasladó yo mismo le di traslado a la empresa de servicios ayer en cuanto me lo dijeron. Pero oye, no sé. Bueno, como ya nos lo trasladaron en la Comisión de Urbanismo, en el caso de la limpieza de los solares, pues me gustaría saber si, además de la limpieza, en los solares que son privados, el ayuntamiento puede hacer que lo adecenten. Por ejemplo, en el caso del solar que está frente al campo de fútbol, el vallado está lamentable. Son muchos los usuarios que vienen el fin de semana a los partidos, usuarios de Salamanca y de otras poblaciones de la provincia. No sé
qué podemos hacer desde el Ayuntamiento para que esto se solucione. Porque, a ver, en otros casos, como solares privados de aparcamientos, tanto en el de Lupa como el que está frente a la Plaza España, se ha decentado, ya que el Ayuntamiento pues, utiliza ese solar. No sé, ya que el Ayuntamiento también utiliza este, no sé si se puede hacer alguna cosa con respecto a este problema. A ver, también dar a conocer que hay una farola que está en la avenida de la Serna, dirección hacia la rotonda de la base aérea de Matacán, justo al acceder a la rotonda, que tiene un golpe en la base, que está rota, que tiene 2 cintas negras que cubren ese golpe, y la verdad que me preocupa un poco la seguridad de que esa farola pueda caerse. No sé si hay constancia de ello o si se va a reponer, porque ya lleva bastante tiempo así. Y también dar a conocer que hay una señal contradictoria en la calle Virgen de las Nieves, dirección hacia la carretera de Madrid, a la altura del número 10. Hay una señal vertical que, por supuesto, prevalece a la que está pintada en el suelo, pero esa calle antes era permitida girar a la derecha, entonces tenemos una señal en el suelo que permite girar a la derecha, por supuesto prevalece la vertical, pero si se pudiera pintar, pues sobre todo para los usuarios que no viven en Santa Marta, puede dar lugar a alguna equivocación. Es cierto. Es que yo creo que se ha pintado en alguna ocasión, pero ha desaparecido la pintura viaria, y es verdad que da lugar a error, porque se cambió la dirección de la calle, es unidireccional, y te puedes meter y encontrarte con un coche que viene de frente, es cierto. También en el pasado pleno, o no recuerdo si fue en el pleno o en la comisión, se nos invitó al resto de grupos, dada la problemática que hay para firmar el anexo con la policía local y para terminar de acabar con el convenio de lo que son los trabajadores, se nos invitó a asistir a las mesas de negociación. Creo que tengo entendido... Porque, sí, ¿no lo dijo Silvia? ¿No? Bueno, pues sí. Ah, vale, pues entonces, perdón, yo entendí como, bueno, si tenemos algo que aportar tendremos que estar en la mesa. Yo entendí eso, perdón. Es que creo que hay el lunes una reunión y si se va a hablar de este tema era pues se nos iba a avisar. Era solamente una pregunta. También el pasado mes de abril presenté a este pleno una moción para declarar a Santa Marta de Tormes como municipio comprometido con las enfermedades raras y en especial con la piel de mariposa. Dicha moción fue aprobada por todos nosotros. En dicha moción, entre otras cosas, se pedía la iluminación del ayuntamiento u otro edificio municipal el día 25 de octubre con motivo del Día Nacional de la Piel de Mariposa. Me gustaría saber si se ha llevado a cabo dicha iluminación. Además de esta iluminación, también se pedía que este ayuntamiento buscara, junto a las autoridades sanitarias, las estrategias para la rápida incorporación del nuevo medicamento y vías de financiación. Han pasado 6 meses desde que Villubec se aprobara en Europa y aún no ha llegado a los usuarios. Me gustaría saber si se ha dado algún paso al respecto desde el ayuntamiento. Nada más, muchas gracias. Gracias, Carmen. Grupo Socialista. A ver, simplemente, aunque ya se ha hablado muchas veces del problema del Bustil, pero vamos a trasladar las quejas también, aunque ya el señor alcalde nos ha dado la explicación de que están ahí encima, pero es que hay muchísimos problemas. Sobre todo que hay gente que todavía no tiene ni la tarjeta, ni siquiera el QR. Y debe de haber como enfrentamientos. Tú lo tienes, yo no lo tengo. Bueno, ahí hay unos líos un poco. Y sobre todo a las horas puntas es que es tremendo, de gente que se queda, vamos, en tierra. Y incluso hay gente que ya no, los colegios, bueno, llegas tarde, pero es que están llegando tarde a trabajar. Y bueno, queremos también trasladar el malestar de los vecinos para que se pueda hacer algo. Gracias. Lo conocemos, lo hemos trasladado, lo decimos, a veces hasta conseguimos cosas que yo nunca digo que son nuestras, sino que son de todos, de todo el ayuntamiento, pero como saben, esto no es un servicio, una competencia municipal. El autobús no es un autobús urbano. Si fuera un autobús urbano sería una competencia municipal y hacemos todo lo que está en nuestra mano porque conocemos esas necesidades o esas situaciones igual que vosotros. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias. Levantamos el pleno. Gracias.